Que yo les planteé públicamente, y creo que ellos lo deben de hacer público, no solamente a la presidenta de la República, es ¿por qué es más de 7,000 millones de pesos la elección? Y ellos plantean que pueden poner más casillas con más recursos, también ¿por qué? Es decir, ¿en qué se gasta en la elección? Cualquier elección, evidentemente, pero en el Poder Judicial. Encontramos una presidencia de la República dispuesta a escuchar, abierta, solidaria con el problema, porque es su interés que el proceso electoral salga exitoso. Tenemos la garantía en este momento de que va a haber un recurso adicional y eso abre caminos distintos en la aplicación de recurso en el instituto. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este jueves 9 de enero. Así, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que sí habrá una ampliación presupuestal para la elección judicial. Esto luego de tener una reunión en Palacio Nacional, aunque aún no se acordó el monto. Destacó que se planteó que el instituto necesita entre 1,000 y 1,500 millones más de los 7,000 millones contemplados para ampliar el número de casillas, la contratación de supervisores electorales y difusión de los comicios, lo cual será definido en futuros encuentros con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Hablando de la elección judicial, hoy la ministra Yasmín Esquivel solicitó a la Suprema Corte que se ordene al Comité de Evaluación del Poder Judicial que reanude sus actividades para el proceso electoral. Recordará usted que se suspendió luego de una orden emitida por un juez. Gracias por su valioso tiempo, ministra. Buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Me da mucho gusto saludarle a usted y a sus televidentes. Efectivamente, el día de hoy presenté a mis compañeras y compañeros una propuesta ante el Pleno de la Corte con relación a la decisión del Comité de Evaluación de haber suspendido el procedimiento. La propuesta consiste en ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación continuar sus labores para el efecto de realizar la evaluación y selección de los candidatos que van a participar en el proceso electoral para renovar al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esta propuesta que hice el día de hoy se acordó que el próximo lunes, en la sesión privada del Pleno de la Corte, se discuta y se analice esta propuesta que llevé al Pleno para que se determine si efectivamente el Pleno de la Corte ordenará al Comité de Evaluación continuar con sus actividades o, de lo contrario, seguirá esta suspensión. Claro. Y esto pues es preocupante, Pedro, porque estamos a un mes. El 8 de febrero tiene que enviar el Comité de Evaluación las propuestas al Senado de la República, que a su vez las envía al INE y sean los candidatos puestos en la boleta que propone el Poder Judicial Federal. Si así tenemos los tiempos tan ajustados, pues va a ser muy difícil salir adelante si se suspenden las actividades del Comité de Evaluación. Se tiene que hacer los exámenes escritos los días 13, 14 y hasta el 17 de enero. ¿Sí? y posteriormente las entrevistas después de la insaculación, y el 8 de febrero tendrán que enviar el listado. En estos momentos se tiene a más de 1,000 candidatos inscritos en el Poder Judicial en un estado de incertidumbre, donde se le están coartando sus derechos político-electorales para participar a través del Comité de Evaluación del Poder Judicial en este proceso electoral que se definirá el día domingo 1 de junio, claro, mediante el voto popular. Ministro, ¿usted considera que esta decisión de suspender por parte del comité es, como se ha dicho por algunas voces, un intento de echar abajo esta elección? No hay manera de echar abajo la elección. Lo que va a suceder es que si sigue suspendido las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal, no vamos a enviar candidatos al Senado de la República para que sean considerados en la boleta electoral. Entonces, al no ser enviados los candidatos, pues el Poder Judicial se queda totalmente fuera de la participación en el proceso electoral para elegir a los próximos juzgadores. Eso me parece muy grave, coartar el derecho político electoral de los aspirantes, así como de la ciudadanía, para ejercer el voto el próximo domingo 1 de junio, ¿sí?, y que puedan tener también entre los otros candidatos del Comité de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo,
pues o los candidatos del Poder Judicial. Entonces, no pueden suspender el proceso electoral ni las votaciones, pero sí las actividades internas del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Ahora, esta propuesta que hizo el día de hoy, ministra, ¿ve que tenga los números necesarios para que en la sesión del lunes pueda salir avante? Yo confiaría en que mis compañeras y compañeros, ministros y ministras de la Corte, en base al propio criterio que el Pleno de la Corte adoptó en la acción de inconstitucionalidad 164-2024, que fue aprobada apenas hace un mes, en el mes de noviembre, de una acción de inconstitucionalidad que presentó, recordarán, el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, presenta esta acción de inconstitucionalidad y ya el Pleno de la Corte dijo que se trata de naturaleza electoral, que este decreto es electoral. Entonces, al determinar la Corte que se trata de un decreto de carácter electoral, no se puede desconocer este criterio ya obligatorio y peor aún aceptar que en un juicio de amparo se asuma una competencia para conocer la materia electoral cuando la Constitución lo prohíbe expresamente. Los únicos que pueden conocer la materia electoral son los tribunales electorales. Incluso ni los mismos tribunales electorales tienen facultades para suspender un proceso electoral, pero son los únicos que pueden conocer la materia electoral, no los jueces de distrito. Este hecho es del conocimiento tanto del Pleno de la Corte como de los comités de evaluación de los tres poderes, y al ser una competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que por cierto también ya lo dijo el electoral en la acción 164-2024, ya señaló también que estas disposiciones son exclusivamente de carácter electoral, claro, y no tendrían el Pleno de la Corte. Yo confiaría en que tuviéramos mayoría el lunes para que se ordene al Comité de Evaluación continuar las actividades. Pues, ¿le parece, ministra, que platiquemos el lunes ya con lo que suceda en esta sesión? Mientras tanto, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Con mucho gusto, Pedro. Muy buenas noches. Buenas noches. Siguiendo con temas electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión impulsará una reforma electoral que busca disminuir el costo de los comicios, reducir el financiamiento a partidos políticos y eliminar a los plurinominales. Añadió que esta reforma también busca acabar con la reelección y el nepotismo en cargos de elección popular. También en los días recientes se desató polémica respecto a la designación del Comité de Evaluación del Poder Judicial en la Ciudad de México, en una sesión en la que la oposición mencionó que fue prácticamente un agandalle. Entonces vamos a platicar de esto con Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Ciudad de México, Paulo Emilio García, vocero de la bancada de Morena en el Congreso Capitalino, Roifi Torres, coordinador de la bancada de MC en la Ciudad de México, y Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Pedro, feliz año. De regreso ya por acá. A ver, Tania, ¿qué sucedió? Morena hizo este proceso que pudo haberse llevado apegado a la ley que ellos mismos aprobaron, y lo que recibimos fueron procesos al vapor o al obscurito y muy mal hechos, faltando a la ley, inconstitucionales y déjame decirte que ilegales, y están en evidencia y creo que quedaron en evidencia de todos. Entonces podemos decir que es un comité de evaluación espurio, ilegal, inconstitucional, y el proceso debe de reponerse. Yo mañana impugnaré a ese comité por justo estar mal hecho. Creo que mis compañeros harán lo mismo, y al final del día hicimos denuncias. Creo que desde el primer segundo de la sesión el diputado Roifi, también el diputado Garrido declaró que no sabíamos en una sola sesión cómo iba a haber una propuesta para integrantes de ese comité, después la votación de esos integrantes, después la toma de protesta, sin ningún método de evaluación, que eso dice la Constitución, que íbamos a someter a evaluación, no a votación, los perfiles por cuestiones técnicas preparadas, niveles académicos, y no sucedió eso. Inclusive lo retomamos, pedimos que si iba a haber alguna cédula de evaluación, no hubo más que votación, y lo más grave de todo ello, que es un comité que no cumple con la paridad de género, que establece y obliga al comité a estar tres
3 personas que están integradas del Comité Mujeres y 2 hombres, como lo hizo Clara Brugada, la jefa de gobierno. Entonces, el Congreso de la Ciudad de México es la vergüenza, yo creo que del país, por el proceso más opaco y más mal hecho. Paulo, ¿qué respondes? No, a ver, nuestra bancada lo que está haciendo es hacer que avance el proceso de la reforma judicial, que es el mandato más importante que recibimos de las urnas. Todo desprende de una convocatoria que ninguno de los partidos políticos representados en el Congreso votó en contra. Y además, decir, pues, varios elementos. Uno, decir a la ciudadanía con toda claridad que el Poder Judicial de la Ciudad de México se va a integrar de forma paritaria. Eso está clarísimo en la convocatoria. Todas las plazas que van a someterse a votación, en los casos en los que van, que son el mismo número, pares, van a ser el mismo número de hombres y mujeres, y cuando son nones va a haber más mujeres que hombres. De hecho, pues un tribunal que es clave en la nueva arquitectura constitucional, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a revisar la conducta de las personas juzgadoras, va a estar integrada por más mujeres que hombres. ¿Y por qué el comité evaluador no fue paritario? El comité evaluador es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Pero el comité evaluador está en la ley. Integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Es ilegal? Que va a ser paritario. Además, la oposición ha insistido mucho con la paridad del comité, lo cual yo creo que es una pena que se use la lucha de las mujeres para desacreditar la reforma judicial, que es lo que quieren. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de proponer, propusieron hombres. No había un mecanismo El PRI de propuso propuestas. hombres, Movimiento Ciudadano propuso hombres y el PAN ni Por siquiera eso propuso. existen los A ver, mecanismos vamos con para Diego generar y propuestas. luego retomamos. Un desaseo, un cochinero y todo al vapor, fast track. Nos convocan a una sesión con 24 horas de anticipación sin entregarnos un documento. ¿Qué documento vamos a votar en una comisión? No teníamos ninguno. No teníamos idea de siquiera quiénes iban a ser los perfiles propuestos ese día. Y en el momento propusieron nombres en la mesa y votó Morena y sus aliados igual, fast track, violando la normatividad interna por no entregarnos los documentos, violando la transparencia y máxima publicidad. Nosotros pedimos reponer el procedimiento a efecto de que se emitiera una convocatoria pública abierta donde cualquier ciudadano se registrara para integrar este comité de evaluación. Y no fue así, fue al vapor. Y sobre todo violando, sí, un principio constitucional. No puede ser que Morena esté violando, con su mayoría, con su aplanadora, violando un principio constitucional que es el de paridad. Todo órgano colegiado debe estar integrado, al menos por la mitad, por mujeres. Y cuando es ¿Cómo se va a integrar tiene el que estar Poder Judicial? integrado al menos por 3 mujeres y 2 hombres. No así, nosotros lo dijimos, están violando un principio constitucional, están violando la propia reforma que ellos votaron, que nosotros evidentemente lo votamos en contra, pero ellos lo votaron a favor, están violando la propia ley que ellos votaron. Que decía que y sobre con todo observancia en paridad. con un desaseo tal que significa que están poniendo en las manos de 5 personas, que por cierto ya renunció uno, obviamente por su honorabilidad, Por el motivos doctor de salud. Huitrón Fuentevilla, Lo dice en su hoy renunció al ver el cochinero que está, Que estaba. y por su honorabilidad, el doctor Fuentevilla afortunadamente renunció y su honorabilidad así está intocada. Lamentablemente es un comité que responde a cuotas, porque fue una cuota política quien lo propuso a cada uno de los integrantes de ese comité. Un comité que estará partidizado, sesgado, que está totalmente alineado a la mayoría y que evidentemente sus evaluaciones atenderán a criterios políticos, partidistas y no ciudadanos y de evaluación de perfiles debidos. Antes de pasar con Roy, un ejercicio de equilibrio, ¿quieres responder? Sí, responder, a ver, con toda claridad. El Poder Judicial, que es el objetivo de esta reforma, integrar el Poder Judicial, que toda la ciudadanía le quede claro que va a ser integrado de forma paritaria. Está en la convocatoria, Pero es pública. empezaron mal. En materia Sin civil paridad. va a haber 12 plazas en disputa, van a ser 6 mujeres y 6 hombres. En materia penal, que son 9, va a haber más mujeres que Viola hombres. la Constitución un principio de paridad y no les importa. Quieren dar a tole con el dedo. ¿Qué es realmente lo que pasa, es el tufo Pedro? de impunidad, que En pueden violar realidad, la Constitución lo que pasa es que la y están oposición como si nada. está en Y quieren contra del decirle a la gente proceso. A ver, que uno la ve. pasa Y a mí me nada. parece Caballeros. lamentable que se instrumentalice este argumento de la paridad para argumentar una cuestión que realmente implica que están en contra de la reforma en su no es así. conjunto. Entonces, Sí, yo lo que creo también estamos en contra. es Pero que el es proceso evidente estuvo mal hecho y es que lo que ilegal. se busca es frenar a toda costa el Concluyamos. proceso. Entonces, pues eso, solo aclarar que el Poder Judicial se va a integrar de forma paritaria, viene en la convocatoria, viene en la Constitución, eso no se puede violar. Ok. De lo que se habla es del comité en todo caso. Y segundo, Ya lo violaron. ¿Qué es lo y que sí se segundo, puede violar? decir que, por ejemplo, el caso del doctor Huitrón, que yo creo que es difícil regatear su honorabilidad, él hoy hizo pública una carta que habla de motivos de salud. En menos de 2 días. Vamos con Roy. Adelante, Roy.
Mira, yo diría dos cosas muy claras. Primero, en los comités de evaluación es la muestra más clara de la simulación de esta reforma al Poder Judicial. Porque, ¿qué tienen a su cargo estos comités de evaluación? Que 2 de los 3 comités están en manos de Morena, están en manos del partido en el poder, pues son los que van a elegir los candidatos que van a participar en las elecciones. No es una elección abierta, no es la elección del pueblo, es una elección donde tienes que pasar por un comité de Morena para poder participar. Eso es la primer gran mentira de democratizar el Poder Judicial. Eso son los comités de evaluación. Y la segunda, el absurdo que cometieron en esta sesión, y yo nada más quiero poner un ejemplo muy rápido, porque en esta mesa es como si nos convocaras hoy para hacer una propuesta de los próximos comentaristas, si quieres, de tu programa, aquí mismo. Hoy nos dices, bueno, ¿tú a quién traes? A Hugo, Paco, Luis. Paulo propone 5, pero como él tiene la mayoría en esta mesa por el voto ponderado, pues quedan esos 5. Y inmediatamente entran y empiezan a ejercer sus funciones. O sea, es un tema de cuotas. Eso es para... Eso claro, por supuesto. Ustedes lo Claro, hicieron así. Exactamente, es Así un tema fue, de quedó cuotas. evidenciado. Qué bueno que lo acepta supuesto. Morena, que es un tema de cuotas. Claro que es un tema de Así es. cuotas. No, o sea, es que el planteamiento es como de que nos toque a todos. Solo se eligieron Pues no los repartidera. candidatos de Morena. Tiene que ser Ese es el revisar Votaron absurdo. en contra. Concluyamos con Roy y luego... ¿Quiénes son los ¿no? perfiles Ese es el que van a absurdo evaluar? que quieren simular un proceso democrático cuando todo lo están controlando desde el partido del poder, todo lo están controlando a través de la fuerza, porque no tienen la razón, violan la ley. Y ahorita decía, Pablo, es que la paridad está en la convocatoria, pues la paridad del comité de evaluación también. Pero ¿qué es lo que la ley- estamos... Está en la Constitución. un comité o el Poder Judicial? Mi de México? pregunta fundamental en el proceso es, ¿qué es lo que ustedes pueden violar de la ley y qué es lo que van a respetar? Porque así como están violando este principio, así me está diciendo, no, pero este sí aplica. Ok, ¿qué le respondes, Pablo? No, o sea, es que es muy sencillo. O sea, que esta convocatoria es fruto de una reforma que, insisto, es el mandato principal que recibimos de la ciudadanía. Y la incumplieron. Que se trata de renovar el Poder Judicial de la Ciudad de México. Que va a haber un Poder Judicial paritario en la Ciudad de México, eso no está en duda. ¿Y por qué el Así está en la comité no? convocatoria y así Sí, está decía en las la leyes que convocatoria. aprobamos. Yo creo que la oposición tiene una mala estrategia, con todo respeto. Tenemos la coalición legislativa con más respaldo electoral en 33 años, de la que el principal elemento que pusimos a debate en las calles era esta reforma. Yo creo que sería bueno que más bien ayudaran desde su punto de vista y desde su enfoque a que fuera una realidad. Ese es un mandato que recibimos en las urnas y que la gente nos ha pedido sacar adelante. Entonces, yo creo que más bien encubren, y creo que es lamentable que se instrumentalice el argumento de la paridad en una discusión que realmente el PAN, por ejemplo, pues está en contra de la reforma en su conjunto y hoy instrumentaliza el argumento de la paridad para... De respeto a la Constitución. Y solamente agregar, y con esto cierro, que cuando tuvieron la vueltas. oportunidad el PRI y MC de proponer perfiles para el comité del que hoy ponen el grito en el cielo, propusieron hombres. Si hubieran propuesto mujeres, Roy, Tania, Y no sería un propuso comité Morena paritario. No los hubieran mujeres aprobado. Vamos ni con el Tania, técnico. adelante. No los hubieran Es aprobado. clara la impunidad. simulación y evidenciaron que eso había gato encerrado. Dicen, propongan perfiles en este momento. Y tenías segundos para decir si había una propuesta o no, porque ya querían pasar inmediatamente a la votación. Y nosotros pedimos 1. Y les dije, en un momento importante donde todavía se podía revertir, demos un receso, propongan ustedes la mayoría, porque es claro que nunca van a hacer una propuesta basada en perfiles y en académicos y de verdad en perfiles que aporten valor a un comité que sea imparcial. Es un comité parcial elegido por Morena y sus aliados. Y le dijimos, propongan ustedes, pero propongan mujeres. Les damos media hora, hagamos un pequeño receso, cambien sus propuestas, porque el principio de paridad nace de la misma reforma judicial y justo la reforma judicial implica que el comité evaluador va a estar con perspectiva y observancia en razón de género. Les dije, entonces estaremos ante una evidente flagrancia e inconstitucionalidad a la ley, a la reforma, y por lo tanto este comité es impugnable. Si nace mal el comité de evaluación con estos atropellos, con estas evidencias donde no se les dio derecho a audiencia para que ellos mismos expusieran los perfiles que estábamos proponiendo, las razones de ser o no integrantes desde la convocatoria, el presidente de la comisión de Morena debió de haber dicho, propongan a 2, una mujer o un hombre, o tener algún
alguna característica o método necesario, que era lo que pedíamos, inclusive apegado a la legalidad, que también es un principio. No hubo una convocatoria abierta a la ciudadanía, nos dieron segundos para proponer a personas y por supuesto que incumplieron, votaron, tomaron propuesta y se acabó así. Entonces, Morena quedó entre la evidencia de un comité que está a modo y así quieren la ley, así quieren la justicia, una justicia sesgada, una justicia imparcial, y por eso nosotros creo que vamos a dar la batalla y la lucha desde el inicio que nace mal, para que se reponga, para que se impugne y se anule y lo hagan bien. Tienen la oportunidad de hacerlo bien y con eso no habría ningún tema. Diego. Claro, primero, no tienen la mayoría, como lo dicen, la mayoría de los votos. El 48% de los votantes para integrar el Congreso, el 48% de los votos los tuvo Morena, el 47% de los votos los tuvimos los partidos de oposición. Así que es falaz esa supuesta mayoría. Segundo, este comité, evidentemente la importancia de este comité es que va a preseleccionar a quienes van a aparecer en la boleta. Por eso es tan importante que los integrantes de este comité, que son quienes palomean a aquellos que se van a registrar para ser jueces o magistrados, con criterios, no tienen ningún criterio porque justamente es una cuota partidista, está sesgado y evidentemente van a tener una posición parcial porque pues fueron propuestos por cuotas, como ya lo aceptó el propio representante y diputado de Morena, y están diciendo que efectivamente este es un tema de cuotas, y así no podemos entrar y no podemos apoyar ni avalar lo que está trabajando. Incluso no sabemos hoy en día cuántos se registraron, no hay transparencia, no hay publicidad, no hay información. ¿Quiénes se están registrando? ¿Cuántos están registrando? No hay información. Solo este comité, en manos de ahora 4 personas, estará la decisión de quiénes serán los próximos jueces y magistrados. Van 95 candidatos, 95 posiciones de jueces y 33 posiciones de magistrado en juego para la ciudad. Responde, por favor. Totalmente al contrario. Yo creo que al revés lo que hay que trascender es la dinámica de cuotas. Fíjense los argumentos de la oposición. No han dicho en este tiempo de programa un solo comentario sobre los perfiles que hoy integran el comité de evaluación. Es un tema de cuántos nos tocan por partido y esa lógica de cuoteo que tenemos que trascender. Que tenemos que trascender. Es por eso hice el comentario de las cuotas, porque parece que es realmente lo que les interesa. Que se repartan por partidos políticos. Morena que se cumpla la paridad. ¿Qué va a hacer este comité? Y quiero explicar a la ciudadanía. Va a revisar que se cumplan los requisitos, que son muy sencillos y están en la convocatoria. Además, una vez que revisa el comité, hay un proceso de insaculación, lo cual creo que es una de las novedades de la reforma judicial, que me parece muy importante. Cuando pase la insaculación, esos van a ser ahora sí los perfiles que van a someterse a la votación de la ciudadanía. Pero antes el filtro de Entonces, realmente están magnificando un asunto de procedimiento y de nuevo, se magnifica la paridad de género. ¿Para ti es eso? ¿O es un principio de igualdad que propuso la presidenta, la jefa de gobierno, que es garantizar el acceso a las mujeres a espacios de toma de decisiones? Está contenido en la reforma. No que es tiempo de mujeres. A ver, vamos con Roy. No que es tiempo de mujeres y no consideran que va a ser mujeres. un poder judicial paritario. Adelante. No hay que darle tantas vueltas al asunto y tratar de justificar lo injustificable. Nosotros, desde el Movimiento Ciudadano, claro que estamos en contra de la reforma, pero una vez que se hizo realidad, tratamos de mejorar el modelo local. Presentamos más de 90 reservas a la reforma constitucional y a la reforma al Código de Procedimientos Electorales. Más de 90 reservas. O sea, que no nos digan, es que ustedes no están participando. Claro que, siendo una realidad, presentamos reservas justo para que estas cosas no pasaran. Justo para mejorar los criterios de evaluación, para integrar este comité, justo para integrar mejor los modelos hacia la elección, y no quisieron irse con un modelo que desde lo federal, y tú das cuenta de eso en el noticiero, todos los errores que se están cometiendo, todas las irregularidades que se están cometiendo. Hoy nosotros, este comité, veíamos en la participación anterior a la ministra, que está preocupada porque se detuvo el trabajo del comité de evaluación cuando ya tienen alrededor de 1,000 inscritos. Nosotros apenas vamos a participar, apenas se van a inscribir ante el Congreso, ante este comité, y van a tener menos de 10 días para evaluar a todos los que se inscriban. Van a tener menos de 10 días. Hoy la ministra está preocupada porque tiene un mes. Nosotros en el Congreso vamos a tener menos de 10 días para hacer este proceso, porque lo quieren hacer el más expreso del país. Todo express. Y la última, dicen, es que ustedes no propusieron mujeres.
efectivamente, nosotros no propusimos mujeres, pero votamos por las que ustedes propusieron. Y ellos Y ese no es un pequeño votaron detalle. por las mujeres. Nosotros votamos por una de las propuestas Y ellos mujeres votaron en contra que de una ellos mujer que ellos mismos propusieron. Y los que votaron en contra de esa mujer fue Ok. Morena. Vamos contigo para ir cerrando, Paulo. Sí. ¿Cuál es la labor de este comité? Revisar los requisitos de las personas que se postulan, que son requisitos muy sencillos, la ciudadanía, el promedio, el ensayo que se va a presentar. Lo más importante va a ser el escrutinio público que haga la gente a la hora de la jornada electoral. El comité, como sea, no es relevante. O sea, el No, comité tú dices, el define comité quiénes como van a sea. ser los candidatos. nada El más. comité hace una labor importante que es la revisión de los requisitos. Pero no importa tanto, digamos. El comité de Morena va a elegir a los aspirantes. Que la integración, como ustedes lo están planteando, en el tema de paridad, por ejemplo, que creo que es el mejor ejemplo. O sea, no hay ninguna duda, porque está clarísimo en la convocatoria, que vamos a tener como resultado de este proceso un poder judicial paritario. La ley dice que el comité debía de ser paritario y no lo cumplieron. ¿Qué nos garantiza que van a cumplir eso? Mediática y Sí, política es la primera que están vez haciendo que se incumple en la paridad de denunciar género. eso. Conclusiones, Entonces, por favor. Vamos cerrando ya. Yo quiero invitar a la ciudadanía. Hablan de un desaseo en el proceso, desaseado el Poder Judicial que construyó el PRIAN en los tiempos que gobernaron. ¿Qué es lo que estamos aquí convocando? Y lo hago extensivo a la audiencia que nos escucha. Invitar a abogados, a abogadas, a que se inscriban en el proceso, gente íntegra con sensibilidad social. Tenemos del 7 al 31 de enero, está en la página del Congreso, invitarles a que participen. Vamos entre todas y todos a renovar el Poder Judicial, a construir una administración de la justicia distinta. Tania. Está lamentablemente en manos de Morena, que están parcializando la justicia, que la van a sectorizar solamente para sus caprichos y para sus beneficios. Justo quienes van a ser los candidatos a los cuales vamos a poder votar, van a elegir a quienes vamos a votar. Entonces este proceso no es abierto, no es transparente y lo vamos a impugnar para que respeten la paridad de género, que no solo es una cuota, es una acción afirmativa que garantiza a las mujeres a las tomas de decisiones importantes en todos los espacios con transversalidad. Clara Brugada cumplió en un comité paritario. El Congreso de la Ciudad de México, Morena, no cumplió porque están en contra de las mujeres y para ellos no es tiempo de mujeres. Diego. El proceso de selección de jueces y magistrados inicia con un cochinero, desastroso lo que está sucediendo, violación al principio de legalidad, violación al principio constitucional de paridad, totalmente parcial y totalmente lleno de cuotas de Morena para efecto de que este comité preseleccione a los futuros candidatos con una visión partidista parcial, evidentemente afín al gobierno. Entonces estamos ante una simulación y lamentablemente estamos poniendo en manos de ahora 4 personas todo un poder. El Poder Judicial estará preseleccionado por estas 4 personas que solamente pues le rinden pleitesía al régimen. Roy. Yo creo que no hay que restarle valor ni importancia al comité de evaluación, así como lo hace Paulo. Me parece que no es para revisar meros trámites, no es que sea una oficialía de partes para recibir y que le sellen si entregaron efectivamente sus documentos. Eso no es el comité de evaluación, es una parte sustancial de la reforma que ellos propusieron. Ahora la están desdeñando, ahora resulta que este comité pues casi no cuenta, porque lo que cuenta es lo que llega a las votaciones. A mí lo que me preocupa realmente es la posición de que hay procesos que sí se pueden violar y hay otros que nos dicen que van a cumplir. Eso es lo que está en juego a partir de ahora en la reforma judicial. Pues bueno, estaremos pendientes de lo que suceda en el Congreso. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. Hoy los reflectores a nivel internacional estuvieron puestos en lo que sucede en Venezuela. Veíamos a María Corina Machado, pero también sucedieron cosas importantes. Daniela Pacheco, bienvenida, respecto a Edmundo González, incluso hasta a Donald Trump y hasta expresidentes mexicanos como Calderón y Fox. Sí, justamente me gustaría empezar por el pronunciamiento de Donald Trump porque creo que engloba muy bien la situación de un lado de los líderes de América Latina. Ya estamos muy acostumbrados a un Donald Trump que se para en la raya, amenaza porque pues, quiere convencernos de que va a conseguir lo que él quiere. Sin embargo, si uno revisa las prioridades de Trump sobre América Latina,
ya las conocemos bastante bien, es el tema del narcotráfico y la migración, ¿no? La gente que lo sigue le gusta bastante cuando amenaza con lanzar bombas, perseguir cárteles, invadir territorios, invadir México, invadir Venezuela, derrocar a dictadores como Nicolás Maduro. Sin embargo, si uno ve la primera administración, se da cuenta o parecería que va a ser más retórica que realmente cambios importantes. Creería yo que son cambios más en el fondo. Y es en ese marco de querer diferenciarse muy rápido y con una gran espectacularidad de la administración de Joe Biden es que se producen este tipo de pronunciamientos, como salir a reconocer, digamos, por primera vez de manera oficial a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y a defender a personas como María Corina Machado. Ahora, tienes países en la región que han, digamos, seguido esa misma lógica. Estamos hablando de Argentina, de Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, etcétera. Chile con el presidente Boric, que hoy dijo soy de izquierda, pero esto no está bien. Sí, y creo que hay bastantes matices en los que se pueden leer los distintos pronunciamientos. A ver, Edmundo González aterriza de España, el primer país que visita es Argentina, se toma unas fotos muy felices con Javier Milei. ¿Quién puede creer que a Javier Milei, que a un tipo como Javier Milei le importa la democracia en América Latina o le importa la libertad del pueblo venezolano o los migrantes venezolanos cuando tiene como tiene a 25 millones de argentinos viviendo en la pobreza? Del otro lado, como bien lo decías, hay otros presidentes, como en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Gustavo Petro, que si bien cada uno con sus matices han sido bastante pragmáticos en cuanto al manejo de la relación con Venezuela. La presidenta ha sido bastante congruente, al menos en estos 100 primeros días, con lo que ha sido la política exterior mexicana durante los últimos años de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de respetar el gobierno que el pueblo venezolano eligió. Y a Petro le piden que no mande representación. A eso vamos. Es muy distinto la realidad que puede vivir un presidente como Gustavo Petro. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros con todas las problemáticas como el narcotráfico, igual que México y Estados Unidos, que eso significa, ¿no? Entonces, a la gente hay que contarle o recordarle que el 47% de toda esa cantidad de venezolanos que han salido durante los últimos años viven en Colombia, y eso ha significado un desafío institucional enorme que en muchas ocasiones ha rebasado la propia capacidad institucional del gobierno colombiano, y es en ese marco que la gente le reclama a Gustavo Petro constantemente que se pronuncie sobre Venezuela. Si hay alguien fuera de Venezuela a quien le reclaman por lo que sucede en ese país, es a Gustavo Petro. Entonces es así que se van leyendo los distintos pronunciamientos de la región. Colombia, Brasil y Chile son los principales receptores en este momento de venezolanos. Por eso es que sale Gabriel Boric, que además está en una caída estrepitosa de su popularidad, a decir que rechaza al gobierno de Venezuela, que retira a su embajador, etcétera, lo cual le da cierto oxígeno a este tipo de gobernantes. Oye, ¿y qué sucedió, por ejemplo, con los expresidentes mexicanos Calderón y Fox, que se desplegaron papeles en donde decía se busca por invasor, ¿no? Sí, tienes, por ejemplo, todos estos expresidentes que vienen a defender la democracia, un tipo como Felipe Calderón, a quien vimos hoy en República Dominicana, cuyo presidente se reunió precisamente con Edmundo González, un presidente que se eligió recientemente y que además llegó con la bandera de la deportación semanal de 11.000 haitianos, sean cuales sean las condiciones, pero que hoy nos viene a decir que le importa la migración venezolana, pero trata a los haitianos como si no fueran seres humanos. Entonces, ahí te das cuenta cómo esa derecha bastante intransigente, que tiene memoria muy corta, sino de lo contrario, Felipe Calderón no estaría en República Dominicana hablándonos de legalidad de las elecciones, por favor, un tipo como Felipe Calderón, y ciertos expresidentes de América Latina que son bastante espurios en cada uno de sus países, defendiendo pues este deseo de libertad del pueblo venezolano, o lo que ellos creen que es el deseo de libertad. ¿Qué sigue ahora para Venezuela? Mira, yo creo que estamos viendo la narrativa que hemos visto en las distintas elecciones, ¿no? Esto lo vimos ya en el 2019, que fue la última elección presidencial, pero a lo largo de los distintos procesos electorales que se han suscitado en Venezuela, que durante estos años no han sido pocos, han sido muchísimos, tienes esta narrativa mediática completamente en contra de lo que sucede en Venezuela, tienes a gente desde afuera intentando contarnos o dictar lo que sucede puertas adentro sin que importe si esa es la realidad o no, y tienes una derecha intentando rearmarse alrededor de estos líderes cuyo oxígeno
resulta a veces en muchas ocasiones es hablar mal o señalar todos los males de Nicolás Maduro. Así que Venezuela está muy acostumbrada a que después de esta tormenta que se hace puertas afuera, viene un periodo de calma. Seguramente aquí hay algo importante, y es que Colombia y México parecerían ser los únicos países con cierta interlocución, tanto con el gobierno venezolano como con la oposición de ese país, si es que se necesitara un tránsito. Mediador. Exactamente, ahí aparecen figuras importantes. Venezuela es la excusa perfecta, o se ha convertido en la excusa perfecta para que esta derecha cada vez más fascista que se está armando en el continente, pues reivindique la necesidad de golpes de Estado para poner su agenda sobre el continente. Lo que me decías me llamó la atención de parte de Donald Trump. No va a cambiar nada. No va a cambiar nada más. Donald Trump es un negociador. Le sigue importando y le va a seguir importando lo que pasa en Venezuela, porque hay petróleo en Venezuela, porque no defienden con el mismo ahínco, con la misma rebeldía lo que sucede en países como Haití. Prácticamente estamos hablando de la misma expulsión masiva de personas, porque en Haití no hay oro, porque en Haití no hay petróleo. Pero Venezuela va a seguir siendo un factor geopolítico súper importante, especialmente teniendo en cuenta la fuerza de la relación con países como China, con países como Rusia y la llegada de un presidente como Donald Trump. Exactamente, pues bueno, Daniela, vamos a seguir platicando las siguientes semanas. Es un gusto, Pedro. Gracias, vamos a la pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues hoy no hubo mercados en Estados Unidos por el luto para rendir un homenaje al presidente Jimmy Carter. Entonces los volúmenes fueron bastante reducidos alrededor del mundo. La verdad que cuando no opera Nueva York, los mercados lo resienten. Sin embargo, en México, bueno, el IPC tuvo un alza en el cierre de 0.39, pero el peso mexicano, ante tan bajos volúmenes, se depreció para llegar a niveles de 20.50. La verdad es que los mercados están muy pendientes de lo que va a suceder mañana. Mañana se anuncia la creación de empleos en los Estados Unidos en el mes de diciembre. Se esperan 165,000 empleos. Si el dato es muy superior a este, sería malo para los mercados, porque esto evitaría que la Reserva Federal pueda hacer nuevas bajas en la tasa de interés. Sin embargo, si el dato es parecido al que se estima o está por debajo de él, esto ayudaría a pensar que la Reserva Federal pudiera seguir bajando las tasas en el futuro próximo. O sea que la pelotita está en juego. El dato del empleo de mañana va a ser fundamental para el desarrollo de los mercados en las próximas semanas. ¿Qué es lo que usted prevé en este dato? Bueno, yo creo que va a salir muy parecido a la estimación de 165,000 empleos. Yo creo que si en algo nos pudo dar una pista a la creación de empleos privados, que se redujo de 165 a 122,000 y que salió el martes, bueno, pues podíamos estar esperando que esto sucediera igual con la nómina total, pero al final es un dato que es muy poco científico, es muy poco preciso, siempre se revisa. Yo esperaría que estuviera en los niveles de 160, 170,000 nuevos empleos creados. Ojalá y la cifra esté ligeramente abajo de ello. Bueno, ya lo estaremos platicando mañana, don Manuel. Gracias y excelente noche, como siempre. Igualmente para ti, Pedro. Saludos a la audiencia y muy buenas noches. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.